Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en una sesión más, un fin de semana más. Hoy muy frío en esta Ciudad de México. Y buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ya en el mes de agosto, que prácticamente es como agosto, septiembre y aquí ya acabó todo. O sea, ya Sí, están vendiendo pan de muerto en algunas panaderías y creo que todavía ni siquiera es verano. No, todavía ni estamos en acaba. verano. Ajá, y ya están vendiendo pan de muerto. Pero bueno, contento de estar aquí platicando un fin de semana más contigo, también de un tema igual de interesante. Así es, pues hoy vamos a tocar un tema que muchas veces no nos gusta enfrentar porque el concepto en sí lleva muchas emociones humanas naturales que no son agradables. Hay mucho miedo a veces, hay mucha tristeza, enojo, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a ver lo que la enfermedad nos enseña. Y este tema al final nos atañe siempre porque somos seres humanos, organismos vivos, que somos finitos. Nuestra función es finita. Entonces, hay muchas veces que por más sano que queramos vivir, por más prácticos que queramos ser en nuestra vida, vamos a enfermar de una u otra manera, ya sea muy ligerito o ya sea muy, muy fuerte. ¿Qué nos tienes tú que decir de este tema, Pues Mario? sí, efectivamente, creo que eso es algo que nunca nos ha gustado mirar. La enfermedad, no nada más por la parte del dolor físico, de los malestares, sino por todo lo que implica y que nos lleva a reflexionar. Tanto lo que hicimos para llegar a esa situación en particular de enfermedad, como las otras cuestiones alrededor de nosotros, nuestra Uh -huh. familia, nuestro trabajo. Y creo que desde que empezó también la pandemia, en mayor o menor medida, todos hemos estado pensando o caído en una situación sobre la enfermedad. Entonces, creo que ese es un tema bien interesante que no podríamos seguir evitando porque o ya hemos estado enfermos, Uh -huh. a lo mejor como bien dices, de forma leve hemos sobrepuesto esa enfermedad, a lo mejor hay personas que han atravesado periodos más prolongados, más intensos, o a lo mejor incluso, que también esa es otra de las cuestiones, la enfermedad en uno de nuestros seres queridos, ¿no? Que a veces es lo que menos hubiéramos querido ver y se presenta. Y de todo ello, pudiéramos llegar a aprender algo, esa es como la pregunta, ¿qué podríamos llegar a aprender? Porque a veces se nos nubla la mirada y no le vemos ningún tipo de enseñanza, ¿no? Sí, esta palabra que mucho usamos, sentido, ¿no? Encontrarle el sentido a las cosas, pues muchas veces en la enfermedad, dices, que, o sea, como, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Para qué está aquí? O sea, que, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco hoy, porque claro, cuando te llega la enfermedad o te llega que un familiar tenga una enfermedad muy grave, pues por supuesto que en ese momento no entra la parte, ay, claro, me voy a sentar a reflexionar un momento, no. Eso es algo automático que luego entran estas emociones y bueno, ya después de un tiempo podemos ver diferente, pero vamos a tratar de reflexionar hoy. Algo que platicábamos antes, Mario, es cómo a veces el tema de la enfermedad se puede ver desde diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos platicarás un poco más a fondo, pero hay esta parte mística, por ejemplo, ¿no? Donde nos dicen, bueno, hay libros incluso que te dicen, bueno, si te duele la garganta es porque algo no quieres decir, si te duele el estómago es porque tienes ira contenida. O sea, sí tiene un punto, ¿no? Que al final somos energía, todas las emociones generan sensaciones en nuestro cuerpo, no lo podemos evitar. Por más que lo queramos bloquear, no se puede evitar. Está esa parte mística, también está esta parte que no es el tema de hoy, como a lo mejor resignarnos y decir, bueno, no, desde esta parte yo le llamaría victimista, ¿no? Pero a lo mejor no lo es, como decir, bueno, pues ya, esto me tocó y pues ya, ¿no? Me rindo ante mí, me rindo ante la vida. Al final tiene muchos enfoques. A ver, háblanos un poquito de estos dos, a ver si podemos reflexionar más. Pues justo
quizá lo que no quisiéramos hacer para esta sesión sería un poco quedarnos como en estas ideas que han cobrado mucho auge a lo largo de los años, ¿no? De Ujú, que casi hay directorios o diccionarios de la enfermedad relacionada con los órganos, que como bien dices, puede ser y que haya una relación, efectivamente, porque o sea, estamos conectados, nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestro entorno, o sea, ujú. somos toda una unidad, no podríamos aislarlo, pero a veces también es peligroso porque podríamos caer en sobregeneralizaciones o incluso en llegar a culpabilizarnos, porque como bien dicen, pues si tú te lo generaste, pues tú lo puedes resolver y serás tan bruto o serás tan incapaz que no te puedes aliviar de aquello que tú te generaste. Y yo creo que en ese sentido a veces no es la forma adecuada de mirar la enfermedad, sino también entender que, bueno, efectivamente hay algo que nuestro cuerpo está manifestando, Ujú. hay algo que nuestro cuerpo por su misma finitud, por su misma naturaleza, tiene que mostrar, porque al final del día vamos en un proceso de envejecimiento y de una u otra forma vamos a tener que atravesar procesos de enfermedad, eh, pero también hay otras formas de entenderlo, ¿no? Decíamos un poco que a veces justo la enfermedad nos lleva, en principio, a centrarnos en nuestro cuerpo. No tenemos espacio para pensar en el pasado, ni a veces tanto en el futuro, sino es nuestro presente, porque aquí y ahora me está doliendo el dedo, aquí y ahora Claro. me está doliendo mi estómago, y o sea, dice, podría pensarse que una de las virtudes, y lo pongo entre comillas porque tampoco es así, que Ujú. la enfermedad nos lleva a este momento, a lo que estamos haciendo y cómo es que llegamos aquí. Y en ese sentido, pocas veces logramos los seres humanos situarnos en nuestro presente de una forma tan intensa, ¿no? Sí, así es. Que no puedes dejar de pensar porque todo el tiempo estás aquí, aquí y aquí, y en este momento necesitas resolver la situación. Entonces, creo que eso, por un lado, es lo que nos espanta tanto de la enfermedad, que independiente, bueno, no, unido con la parte del dolor física o el malestar que nos está generando, es que no tenemos espacio para irnos ni imaginar ni elucubrar sobre lo que haríamos en el futuro, ni cómo. Es aquí y ahora cómo vas a resolver esta situación, ¿no? Ujú. Y esa es una de las cuestiones que nos presenta la enfermedad de, en este momento, que es qué recursos emocionales tienes para poder resolver esta situación, Sí. ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando llega una enfermedad, si es muy ligera, muchas de las veces ni siquiera la tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes de la pandemia, porque ahorita, claro, hay una situación, ¿eh? Nos guste o no nos guste, hay una situación de salud. No la podemos dejar de ver, porque también mucha gente en este sentido de yo no quiero entrar en contacto con malas noticias, yo no quiero que me digan que si estoy muy mal, evaden esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, antes de este periodo, pues a lo mejor si te ardía un poquito la garganta o sentías un poco de comezón en la nariz o te sentías con el cuerpo cortado, lo ignorabas. Al final tu cuerpo algo te dice que está pasando, ¿no? Cuando tienes estas sensaciones, pero lo ignorabas porque no, en esta sensación de no ser nada grave, mañana se me pasa, si me quedo a lo mejor un ratito en mi casa, pues se me pasará. Había muchas personas que incluso salían a trabajar así, ¿no? No lo tomaban mucho en cuenta. Pero ahora, por ejemplo, se puede dar el caso de que sí hay una relación en que te arda la garganta o que te duela la nariz o que te sientas con cuerpo cortado con una enfermedad que todavía no se conoce mucho, que puede llegar a ser mortal incluso, etcétera. Y hay dos vertientes aquí. Una es que entres en un pánico, porque como dices, entro en el aquí y ahora, pero yo sí creo que en ese aquí y ahora, en esta situación en particular,
te llega un miedo terrible. ¿Por qué? Porque sabes, no puedo morir, no sé qué va a pasar. Y entonces empiezas a desorganizarte. Ahí hay dos. Una, que entres en pánico y corras al primer centro donde te hagan pruebas, ¿no? O sea, al menor síntoma, y probablemente es negativo, porque probablemente tuviste un cambio de temperatura importante y así es como reacciona el cuerpo. Y la otra, es decir, no tengo nada, estoy bien, mañana se me va a pasar, y probablemente sí tienes esa enfermedad. Pues están estos dos polos, uno donde puedo entrar en pánico absoluto y el otro donde lo evado para que yo no reciba noticias desagradables. Pero al final entras, cuando hay una enfermedad ya más fuerte, digo, estas son menores, ¿no? Gripa, una pequeña infección del estómago, etcétera. Pero ya cuando entras en situaciones mucho más fuertes, que ya depende, por ejemplo, de estudios médicos, de un tratamiento médico importante, ¿no? Como probablemente el cáncer, probablemente cosas que sabes que puedes llegar a morir, por eso somos finitos, pero aún así entra ese miedo. Ahí la persona puede, porque no es general, pero sí habrá algunas personas que pueden entrar en esta parte interna para poder, es como si fuera una cápsula, así es como la veo, ¿no? Entonces estás aquí en tu vida, entras en un espacio que te dicen, oye, ¿qué crees? Tienes cáncer. La palabra es, ya me morí, ¿no? A lo mejor no es así, pero ya entra esa palabra en tu mente, o tienes cierta enfermedad que requiere de un tratamiento más agresivo, y es como si entraras a un espacio donde empieza la gente a reflexionar acerca de su vida. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Porque, entre comillas, estás tocando con esta parte de ya no voy a existir, que esa la deberíamos estar tocando todo el tiempo, porque somos finitos y nos puede pasar cualquier cosa en un momento, ¿no? Así la persona más sana que te encuentres puede resbalarse en la calle, caer y morir. O sea, eso no lo podemos evitar, pero sí entras en esta pequeña cápsula donde ahí puedes ver qué es lo importante en tu vida hoy, porque también si vas al pasado, vas al futuro, por supuesto, pero es como, a ver, pero hoy, ¿qué tengo? O sea, estoy con mi familia, no estoy con mi familia, tengo amigos, no tengo amigos, estuve mucho tiempo en el trabajo, dejé de disfrutar tal cosa. Entonces es como si entras en una cápsula donde empiezas a reflexionar tantas cosas, y ahí hay una teoría, hay estudios, porque todo esto pues no es nada más de nuestra mente, hay estudios que dicen que muchas personas, porque el organismo como puede sanar, como puede no sanar. Eso tampoco es como algo que sea mágico, ¿no? Pero sí está esta parte donde las personas que logran sanar de esta sensación de muerte también pueden tener dos vertientes, así la veo yo. Los que sí realmente lograron reflexionar y, una vez sanado el cuerpo, poder seguir viviendo de una manera que para ellos sea mucho más placentera, con todas estas reflexiones que tuvieron y decir, bueno, ¿qué hice en mi vida? Pues tuve muchas dificultades, etcétera. Ahora quiero vivir diferente. Esa es una, ¿no? Pero hay otras personas que aún teniendo este tipo de reflexiones, porque sí creo que todos los tenemos, tienen este tipo de reflexiones, salen de ahí a tener se sana el cuerpo, pero no tienen este cambio. O sea, se quedan igual en lo mismo. Y entonces ahí es donde, porque cada uno elige, ¿no? Aquí está esta parte de libertad donde yo elijo cómo voy a querer vivir si mi cuerpo sana. ¿Cómo escuchas eso, Mario? Sí, es que, por ejemplo, creo que cuando la enfermedad se presenta en nuestra vida, también, justo como mencionas, tenemos a veces dos formas de reaccionar. La negación frente a la enfermedad, que a veces esa misma negación frente a la enfermedad la llevamos, no, no voy a pensar en esto porque lo voy a seguir atrayendo, no voy a seguir fomentando este pensamiento, este sentimiento, porque estoy alimentando las células que van a matar mi cuerpo. Como también a veces esta negación se va en otras situaciones de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, sabes que a lo mejor en el trabajo ya no te está satisfaciendo y que quisieras hacer un cambio y apagas esa necesidad, niegas la necesidad del cambio,
niegas la necesidad de ir al médico. Y está la otra postura frente a la enfermedad, la huida, ¿no? La huida y tratar de apurar las cosas y tratar de apurar todos los medicamentos y tratar de apurar el proceso de sanación o el proceso de curación. Y ya acudes a un médico, acudes a otro, no terminas un tratamiento, vas a otro y te vas llenando a veces de tanta información en este Ujú. afán de querer aliviarte o de querer cambiar, que al final del día también terminas como en una suerte de parálisis, ¿no? Sobrecargándote de información, pero al mismo tiempo, bueno, si esto lo llevas a otra cuestión, no nada más de la enfermedad, hay personas que no esperan y en este proceso arrastran a sus mismos familiares, ¿no? Sí. Es decir, la curación o la enfermedad, bueno, va a seguir su propio curso y eso es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo, que algo ajeno a nosotros nos dicte los tiempos, los ritmos de la vida Ujú. y que a veces el cuerpo le va a tomar su propio tiempo, no es el de nosotros, el de mi mente y el de mi voluntad, es el Ujú. tiempo que está fuera de mí, es decir, es el tiempo de mi cuerpo, pero no es un tiempo que yo pueda apurar como el del Claro. trabajo, de que si yo ahorita me administro, yo ya sé que adelanté tres, cuatro cosas. Y yo creo que en ese sentido a veces la enfermedad sí nos ponen estas dos, o huyes o vas a buscar información, pero en el medio, ¿qué vas a hacer? Ujú. Cuando no está, porque también esa es otra de las cuestiones, no está en tus manos la solución. Si el Así es. cuidarte, si el procurar alimentar, si el seguir, pero a veces le va a tomar su propio tiempo y habrá personas que de un raspón, por ejemplo, por algo sencillo, se tomen una semana, habrá quienes se tomen un mes, dependiendo del estado de salud. Y yo creo que en ese sentido la enfermedad literal, nos desarma Ujú. frente a la vida y nos dice, aquí tú no vas a mandar, quien va a mandar son otras personas, es tu cuerpo, es el tiempo de la recuperación, es el tiempo del tratamiento y tú te tienes que sentar y de una u otra forma, no es que sea la palabra resignación, pero sí aprender que hay otro tiempo que no va a depender de ti y sobre el cual tú no tienes ningún control. Y eso puede ser súper angustiante porque normalmente hemos creído que nosotros tenemos el control, el tiempo y los modos de resolver nuestra vida. Y la enfermedad nos dice, no es así, Claro. ¿no? Y efectivamente habrá momentos donde la misma enfermedad vaya tomando un curso que no nos está gustando porque sabemos más o menos hacia dónde va el proceso de la enfermedad. Ujú. Y Así es es. ahí donde todavía genera más angustia porque no me digas que no puedo controlar la enfermedad, mi Ujú. enfermedad o la enfermedad de alguien querido, ¿no? Sí, aquí mencionas dos puntos importantes. El primero es ese del proceso de cada cuerpo, ¿no? Y yo creo que algo que nos podría ayudar a vivir la enfermedad de manera diferente o a vivirla, porque si está, está, ¿no? O sea, no es de que la voy a tapar, no, ahí está. Entonces, ¿cómo puedo vivir de una manera diferente con ella? Una puede ser siendo paciente, por supuesto, y la paciencia no se trata de quedarte así nada más viendo al horizonte, es Ajá, entendiendo, viendo, dando tiempos a ti mismo, ¿no? Porque también eso es bien cierto. Los médicos ya tienen estudios y te dicen, mira, si te tomas esta medicina en 5 días, son parámetros que ellos tienen y está bien, pero no todos los cuerpos son iguales. Entonces, como dices, a lo mejor a mi amiga esta enfermedad le duró una semana, yo estoy esperando que sea lo mismo conmigo y no es así. Entonces, ahí es donde entra esta parte de paciencia, es, a ver, ¿qué estoy pasando hoy? ¿Qué me está ocurriendo hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Es como voltearte a ver, ¿no? Con toda esa tolerancia, cómo está reaccionando tu cuerpo. Y la otra es la prudencia, ¿no? También me suena mucho que nos puede ayudar, porque el ser prudente es para, a ver, hay ciertas recomendaciones, yo estoy sintiendo mi cuerpo de esta manera, voy a hacerle caso,
no me voy a exponer a cosas que no debo en este momento porque estoy viviendo una situación especial. Entonces, esta combinación de paciencia y prudencia nos puede ayudar mucho a vivirla diferente. Ese es uno de los puntos. El otro que mencionabas era que no nada más una enfermedad que yo estoy padeciendo me atañe a mí, porque al ser seres en relación, pues obviamente va a ir direccionada a toda la gente que yo tengo a mi alrededor. Quien sea, puede ser tus papás, tus hijos, tu pareja, tus hermanos, primos, no sé, quien tengas en tu círculo cercano. También a ellos les atañe. Y esta parte que decías de que para que yo pueda vivir una enfermedad de una manera diferente, ¿no? Con un poquito más de certeza en mí, es el que yo pueda tomar mis recursos, yo les llamo recursos espirituales, que son toda esta parte que tienes dentro de ti, pero también para acompañar a un enfermo, no importa en qué situación, acompañarlos, necesitamos también nosotros tener esos recursos espirituales. ¿Por qué? Porque el enfermo muy probablemente está viviendo, obviamente como hablamos de la soledad, ellos viven su espacio en soledad. Solo ellos saben qué están sintiendo, solo ellos saben qué les está picando o qué les está doliendo. Y tú como acompañante también tienes que revisar esta parte para decir, a ver, ¿hasta dónde estoy yo siendo también paciente, tolerante con esta persona que está enferma y prudente? Porque muchas veces pues ponemos nuestras historias y decimos, no, 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 vas a estar bien, tú activo, tú ven, vamos, no te deprimas. No. Pero a ver, no estás respetando al final como acompañante esa parte porque a ti también te está pasando algo. A ti también algo te está doliendo, no físicamente, pero algo en tu interior te está molestando, algo te está doliendo, porque además, si es una enfermedad mortal, ¿no? O terminal, como le llaman, pues claro, entra esta parte de duelo anticipado de se está muriendo, ¿no? Entonces es como, no, no quiero ver eso, no quiero ver eso, pero es indispensable que para que tú acompañes a una persona que esté enferma, no importa si es mínima o muy alta la gravedad, es poder de verdad ver qué recursos tienes para poder desde ahí acompañar diferente y acompañarte a ti también. ¿Cómo escuchas esto? Sí, es que, por ejemplo, esto de la enfermedad es, iba a decir, es interesante visto desde fuera, no cuando lo estás Claro. padeciendo, ¿no? Eh, pero efectivamente es como, hay quienes, por ejemplo, lo ponen como una metáfora de un laberinto, ¿no? Ujú. Que estás caminando dentro, vas por recovecos, intentas salir, no encuentras cómo salir y te encuentras con paredes que te regresan al mismo lugar. Es decir, a veces justo lo que le hace esta enfermedad es que nos mete como en este laberinto, como decía Fina Sanz, donde vamos a tener que encontrar justo, vamos a tener qué recursos tenemos para poder salir de ese laberinto y no salir como destruidos, ¿no? Ujú. Sino con cierta, y retomo un poco esta parte de que en este camino dos personas están atrapadas en el mismo laberinto, la persona que tiene la enfermedad y el acompañante, ¿no? Así es. Y es a veces la forma, es como Ícaro y Dédalo, ¿no? De los personajes que estaban atrapados en el laberinto, que lograban que lograban salir a partir de la creación de alas. Pero el padre le decía, bueno, es que no te acerques tanto al sol porque las vas a derretir. Bueno, un poco el sentido de la metáfora sería que a veces para salir de este laberinto, bueno, con los recursos que tienes, pero también con cierta prudencia para no volverte a meter en este proceso laberíntico que no de la enfermedad, ¿no? Eh, y obviamente, como dices, no es fácil ir encontrando las enseñanzas durante ese proceso, pero Ujú. sí, como dices, la prudencia puede hacer que en lo que encuentras los recursos no caigas en la desesperación y no te acerques tanto ni te desesperes tanto que puedas volverte a lastimar o lastimar a Así los es. demás. Porque a veces justo la persona que está enferma, como su cuidador o como el acompañante o como todos estamos cayendo en la desesperación de ver que alguien se está enfermando y que no sale y que no está reaccionando.
¿no? Así sea como en este proceso del inicio de la enfermedad, de la infección, que dices, ¿qué te está pasando? Vamos a ir al médico. Y tú como acompañante también ya estás reelaborando de voy a tener que dejar de trabajar, voy a tener que, ¿dónde vamos a sacar este dinero para ir al médico, las medicinas, ta, ta? Es decir, en ese momento las dos personas están entrando en un proceso de laberinto, ¿no? Ujú, Y las dos personas están tratando de encontrar el camino para salir. La cuestión es cómo no tendría yo que terminar por agredirte si tú eres mi acompañante, cómo no tendríamos que agredirnos ni lastimarnos en este proceso, que de una u otra forma no buscamos del todo, porque a veces con la enfermedad pasa, te la buscaste, ahora tú lo ujú, solucionas. Tú ujú. te buscaste el cáncer por fumar, tú te buscaste la infección por andar comiendo Lo que no debes. lo que no debes. Que eso es otra de las cuestiones, ¿no? Que en este camino de la enfermedad a veces vamos culpando a la persona porque tú lo hiciste. No nos vamos a meter mucho en complicaciones, pero pudiera ser que no de forma propositiva hayas buscado el enfermarte, ¿no? O sea, yo no busqué de forma propositiva este cáncer que tengo en esta parte del cuerpo, ¿no? Y sin embargo, así se lo hacemos ver a la persona que se enfermó. Tú me metiste en este rollo y ahora yo soy tu acompañante. Y no te lo digo con palabras, te lo digo con acciones. Claro. ¿Y sabes Y cómo? ahí, Cuando no se cuidan, porque hay veces que el enfermo no tiene paciencia y no tiene prudencia. Y entonces, cuando nosotros como acompañantes vemos, ¿no? Que ya hay recomendaciones médicas de no hacer, no comer, no esto, y la persona que entra en su laberinto, pero no quiere verlo tampoco, sigue con las mismas dinámicas. Y entonces ahí es donde toca claro, por ejemplo, este enojo nuestro, decir, oye, pero si te están diciendo que no lo hagas, ¿por qué lo haces? O sea, yo estoy dispuesto como acompañante a estar contigo, a darte las medicinas, a llevarte al doctor, a hacer, pero tú no lo ves. Y ahí es donde entra, como dices, esta parte de enojo, donde después incluso hay hasta desinterés, pero no desinterés real, sino un desinterés dolido. Pues no me importa. Pues si estás enfermo, pues ve tú solo. Pues allá tú, y si te duele, qué bueno. Y si, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque entonces mi actuar como acompañante tampoco está siendo efectivo desde lo que yo creo. Porque puede ser que la otra persona al final no esté, o sea, sí están conscientes de su enfermedad, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque hay otras cosas adentro que les están moviendo. Entonces, sí creo que es un poco complicado, ¿no? Para que haya un acompañamiento y una como reciprocidad. O sea, tú me estás acompañando y yo estoy ahí en mi enfermedad. Sí tendrían ambas personas que tocar sus recursos, pero es muy, muy difícil. Como bien dices, en ese momento estás pensando, no va a morir. ¿Qué me importa si el otro, no? O sea, no me importa si tú te sientes bien o no acompañante. Yo me estoy muriendo y cuídenme a mí, protéjanme a mí y véanme a mí. Pero aquí, cuando ya tienes estos recursos un poquito más, no quiero decir descubiertos, sino más hábiles para poderte leer y saber cuando una persona que es tu acompañante en la enfermedad también está pasando un mal momento. Es como poder voltearnos a ver con esa empatía de decir, a ver, yo estoy sufriendo, porque es un sufrimiento, al final te duele y traes ahí cosas. Te veo a ti sufriendo, voy a tratar de que haya una empatía. O sea, yo como enfermo también tendría que salir un poquito de mí para poderte ver acompañante en este sufrimiento que está acompañado. Como dices, es un laberinto donde ambos caen, pero no es como parejo, o sea, tiene diferentes vertientes, ¿no? Y bueno, un tema que, bueno, el punto que a mí me gustaría tocar a lo mejor ya para cerrar es esta parte donde mucha gente, cuando entra en enfermedad, ya sea ellos o los demás, usan o utilizan esta parte invisible, que también a veces es muy criticada, ¿no? Cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su sensación, pero muchas personas sí apelan a algo que no ven, ¿no? Ya sea un dios, el que sea, ya sea a los aliens, también puede ser, no importa, al universo, a algo. Y entonces desde esa sensación de,
a ver, quiero yo entrar en mí, pero también quiero tocar algo invisible, también es válido. Y muchas de las veces, dependiendo las creencias de cada quien, ya sea de enfermo o acompañante, a lo mejor yo estoy enfermo y yo veo que mi acompañante está rezando, porque así le nace, porque esa es su creencia. Y reza y hace misas y todos esos rituales. Y yo como enfermo digo, ¿qué le pasa? O sea, eso no me va a ayudar. ¿Por qué está rezando? ¿No? O sea, porque hay muchas cosas que tocamos que no nos damos cuenta. O al revés, a lo mejor el enfermo está muy en su espacio y con todo derecho de poder a lo mejor ver a los ángeles, hacer rituales, ¿no? De que le hagan limpias y que les pasen ahí las hierbas. Cada uno, desde nuestra creencia, desde nuestro ser humano, tiene todo el derecho, así, que cada uno, de apelar a lo que nos va a dar en ese momento un poquito de conexión a la paz. Puede que no sea el fin para sanar el cuerpo, porque el cuerpo, como ya lo hemos repetido, es finito. Pase lo que pase, va a desaparecer. Enfermo o no, va a desaparecer. Pero si a ti te está dando paz, como acompañante o como enfermo, poder estar en este mundo invisible le llamo porque al final pues, no lo vemos, se siente en algunos momentos, pero no se ve. Si a ti te da esa paz y esa tranquilidad, te va a ayudar a sobrellevar ese proceso, está bien, adelante, todo lo que te pueda ayudar a que tú estés bien contigo, a que te ayude a conectar con ese laberinto, ¿no? Que a veces no queremos ver, es válido. Y también como acompañante, darle el espacio a los demás para que hagan lo que quieran. Porque sí pasa que a lo mejor le cuentas a un amigo y el amigo hace sus rituales, ¿no? Y no tendría por qué molestar. Al final ese ritual lo hace tu amigo o tu acompañante para también él vivirlo de manera diferente, para también él sentirse en paz porque toca nuestra enfermedad a todos los que están alrededor. Este punto para mí es súper importante porque si no, entonces lo único que estamos bloqueando, al final la enfermedad ahí está, pero lo que se bloquea es esta parte espiritual que no se va. Esa sí no enferma, esa sí siempre va a estar, así estés en cama, ahí está esa parte espiritual. Entonces, bueno, pues cada quien con sus creencias, pero al final el vivir la enfermedad, que es algo humano, no se nos va a quitar, no puede brincarnos por mucha buena energía que tengamos, porque somos organismos, pero sí creo que nos puede ayudar a vivir diferente en ese proceso. Ese es mi punto final, el cual quisiera expresar. No sé tú, Mario, ¿qué tienes para cerrar? Sí, sí, efectivamente, es como dices, los seres humanos somos seres biopsicosociales y espirituales. Y justo en esta entrada a este camino de la enfermedad, aunque estemos en ese mismo camino, en ese mismo laberinto acompañados, pero va a haber recursos distintos, ¿no? Ujú. O sea, entre los dos, entre los tres que estemos ahí en este proceso, entre quien lo padece en su cuerpo, como quien lo padece como acompañante o acompaña, más bien, van a tener que encontrar recursos y uno de ellos es justo el de la espiritualidad. Ujú. Y habrá personas, por ejemplo, que sean totalmente escépticas, mientras que el acompañante puede ser sumamente creyente de lo que sea, ¿no? El asunto es cómo vamos entre tú y yo a caminar por este camino sin que sientas que yo te estoy imponiendo mis creencias o que me las Ujú. quieres quitar o modificar. Porque también pasa mucho que cuando alguien se enferma te llegan o con la estampita o con el mantra o con el agua de yo no sé dónde Ujú. y tratar de ver que detrás de eso, está la intención del sanar, la intención del acompañar. Así es. Es más allá del hecho de querer cambiarme en mi creencia espiritual o cambiarte, es como si te estoy demostrando que te quiero acompañar más allá de la parte física, ¿no? Ujú. Ujú. Es como esto, como dices, esto de lo invisible, pero que es lo espiritual. Ese es mi deseo de acompañarte. Y mi deseo lo manifiesto en esta estampita que para mí se manifiesta en este santo o en esta santa o en este mantra, ¿no?
O sea, mi deseo genuino de acompañarte lo estoy poniendo en esta estampita. Y a lo mejor es como, no espero que cambies, ni espero, voy a transformar todas mis creencias, pero sí reconozco que está esas ganas de trascendencia, que Ujú. son que es lo que nos hace humanos, ¿no? Y muchas de Entonces las sí, veces eso ujú, que estás mencionando tiene que ver con una gran parte de amor, que es lo que nos llena, que es lo que no debería estar más presente que el miedo, el enojo, la tristeza y demás. Y a veces sí la gente lo hace por un amor, ¿no? De poder demostrar y decirte, mira, aquí estoy con esto. Y de alguna manera, pues poder tomarlo con esa sensación de amor. A lo mejor no lo crees, a lo mejor dices, bueno, que me tiene que estar dando una estampita, a mí que me importa, pero no es la estampita, como bien dices, es esta parte de demostrarte amor, demostrarte en acompañamiento, demostrarte cariño, demostrarte que esa persona está en cualquiera de las situaciones que ella, como ella quiera estar, porque también eso es importante. Entonces, esto que dijiste último es muy interesante. ujú. Y pues bueno, nada más me quedaría con eso. Y pensar que a lo mejor, porque también es cierto que a veces fuera de los hospitales, se reúne la familia a rezar el rosario, pero otras personas son cristianas y a lo mejor dentro de la misma familia hay alguien que es totalmente, no sé, escéptico o ateo. Yo creo que más allá de ver en ese momento de la enfermedad como las diferencias es todos estamos en el mismo camino y es Sí. aquí y ahora cómo lo vamos a resolver. No me voy a poner a pelear contigo porque ya le metiste un rosario a la habitación o ya le metiste una estampita y nosotros somos de la que Otra quieras. cosa. Ujú. O sea, como bien dices, entiendo que quieres acompañar, lo agradezco y es eso, ¿no? Como ya después hablarán, pero en el momento es, bueno, vamos a tratar de entenderlo como este deseo genuino de acompañar desde lo trascendente, ¿no? Ujú. Con eso Sí. creo que me quedaría. Bueno, pues muchas gracias, Mario, por estar aquí hoy. La verdad es que sí es un tema ya pues, muy, muy humano, es muy constante y creo que no es tanto, ya al final es, no es tanto vivir con amor la enfermedad, porque también se puede escuchar como de qué estás hablando, ¿no? No es Ajá. tanto verla con amor, es ver que está y qué recursos míos espirituales son los que yo puedo poner en práctica. Yo creo que la finalidad de la enfermedad como humanos, una, porque puede haber varias, pero una que a mí es la que más me queda es, está la enfermedad, es una oportunidad para que yo pueda ver qué recursos tengo humanos, espirituales, y poderla llevar diferente, ¿no? Porque siempre decimos que las cosas pasan para algo, y bueno, al final, como bien decías, esta palabra de ponerle sentido a la enfermedad a lo mejor no suena mucho, pero sí es para eso, es cómo voy a usar estos recursos espirituales que tengo para acompañar este proceso que puede ser no el más agradable. Y bueno, pues que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Bye, Mario. Ay,